Vemos aquí que vemos el título, la parábola del sembrador. Estamos aquí en Quevedo y se conoce que aquí hay bastante agricultura, ¿no es cierto? Pero vamos no a irnos a cualquier cultivo, sino a cultivo de ciclo corto. ¿Y cuántos han visto el cultivo de maíz? ¿Cuántos conocen el cultivo de maíz? ¿O han trabajado con maíz? ¿O saben cómo es una planta de maíz y cómo produce esta planta? Muchos la conocemos, ¿no es cierto? Y vemos aquí a Jesús en sus tiempos, ¿no es cierto? Hablándole a todo un pueblo y también a nosotros por medio de una parábola del sembrador. En el versículo 1 dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Otra vez comenzó. Jesús, ¿qué hacía? Todo el tiempo pasaba enseñando, todo el tiempo pasaba predicando. A él, ese era su propósito, de que viniera a enseñar, venir a predicar. ¿Pero qué? Las buenas nuevas. Y también eso, venir a morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar al tercer día. Pero él le enseñaba todo esto, no lo enseñaba únicamente para dejar una historia en medio de los oídos de las personas, sino para llegar al corazón y cambiar el corazón de estas personas. Por eso dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Vemos que Jesús tenía un público bastante grande, ¿no es cierto? Bastantes personas estaban queriendo y deseosas de escuchar su palabra. Es un poco interesante la forma en cómo Jesús comienza a enseñar, porque en ese entonces estamos hablando de la época en que Jesús estuvo en Israel, y en este caso estuvo en el mar de Galilea. En toda esta región donde se enseñaba era en las sinagogas. Ahí se enseñaba la palabra de Dios, ahí se enseñaba la ley y los profetas. Pero Jesús no acostumbraba tanto a enseñar, también enseñó en sinagoga. Recuerden, cuando él era niño, le preguntaban porque él sabía mucho, y los fariseos y los que estaban ahí, los escribas, se maravillaban con lo que él respondía. También enseñó en sinagogas, pero él más le apasionaba enseñar en el campo, enseñar en el mar, en la playa. Esto daba un poco de iniciativa, como algo de rebeldía por parte de él al sistema ya establecido de antes, ¿no es cierto? Que se tenía que enseñar en este lugar o en este lugar, y tales personas no más podían enseñar. Y él no obedecía a eso, porque eso eran reglas humanas. Jesús vino a dar su mensaje y él no buscaba cumplir reglas humanas, él buscaba que las personas escuchen este mensaje. Él buscaba a los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, dice en las bienaventuranzas. ¿Cuáles son los pobres de espíritu? ¿Acaso serán las personas que son rebeldes contra Dios? No, los pobres de espíritu es cuando nosotros sabemos que tenemos una pobreza, que necesitamos enriquecerla por medio de la palabra de Dios. Quien es pobre de espíritu siente la necesidad de enriquecerse por medio de la palabra de Dios. Esa es la verdadera pobreza. Quien cree que no necesita de eso, esos realmente están perdidos. Y dice, Jesús se encontraba en el mar de Galilea. Recordemos que no era Jesús quien buscaba a la gente, sino que las personas lo buscaban a él. Y habían dos motivos por los que las personas lo buscaban: por necesidad personal física y por necesidad espiritual. Y los unos que lo buscaban por necesidad física, lo buscaban para que los sane, lo buscaban para que los alimente, como pasó con 2 veces, si mal no me equivoco, en la multiplicación de los panes y de los peces. Pero habían otros que sí tenían una verdadera necesidad espiritual y sí querían conocer lo que Dios tenía que decirles por medio de su Hijo Jesucristo. Sin embargo, Jesús no seleccionaba a los unos ni a los otros, sino que a todos les hablaba. Tanto a los interesados en lo que él tenía que decirles, como a los interesados materialmente.
Y aquí vemos el versículo 1 que dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. ¿Qué es una parábola? Tal vez unos lo sepan, otros no. Parábola es una enseñanza moral que se da por medio de una comparación de algo que existe en la realidad con un suceso fingido. Una parábola es decir, mira, te voy a comparar con el animalito. Nace, crece y después reproduce y al final muere. Así es la vida de tal y tal cosa. Bueno, Jesús tenía un propósito espiritual al enseñar, pero lo enseñaba por medio de las cosas que las personas podían entender. Y en este entonces la mayoría de personas eran o pescadores o agricultores, y por eso Jesús decidió, por medio de esta enseñanza del sembrador, enseñar a la mayoría de ellos, que eran personas humildes, ¿no es cierto?, agricultores, personas de la clase obrera. Y les decía de la siguiente forma, en el versículo 3, oíd. La primera palabra que dice Jesús aquí es oíd. Escuchen. A todos les dice oíd. Y dice: he aquí el sembrador salió a sembrar. Ahí empieza la parábola. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio su fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y esta es la parábola. Jesús dijo esto. Las personas que estaban ahí entendían que Él no les iba a enseñar sobre la agricultura. Jesús tenía un propósito espiritual con todos los que estaban presentes. Entonces ellos asimilaban que Jesús le estaba dando un mensaje a las personas que estaban ahí escuchando, pero no era un mensaje agrícola, era un mensaje espiritual, y sobre cómo ellos necesitaban a Dios. Entonces cada uno comenzó a asimilar, y tal vez había personas que se preguntaban qué quiso decirnos con esto, y tal vez otras personas estaban ahí esperando nomás, bueno, ya, chévere, ahora danos de comer, o ahora comienza a curarnos lo que nosotros tenemos. Tal vez habían los unos y los otros. Terminó Jesús su parábola en el versículo 8, y el versículo 9 dice: entonces les dijo, después de que terminó, como que hizo una pausa y dijo otra frase más: el que tiene oídos para oír, oiga. Primero los exhortó a oír. Vemos a Jesús en el versículo 3 que dice la primera palabra oíd. Escuchen. Dios nos hace un llamado a nosotros a escucharlo. Día a día, no solo los domingos, no solo cuando escuchamos una prédica de repente por la radio. Día a día, por medio de su palabra, por medio de la naturaleza, por medio de lo que los hermanos nos dicen. Nosotros tenemos una necesidad continua de oír a Dios. Y cuando digo continua, no solamente es una necesidad para aprender algo, sino también una necesidad de escuchar instrucciones. Oíd. Cuando Dios nos dice que estemos atentos a lo que Él nos tiene que decir, no solamente tenemos que estar atentos a aprender, sino también a obedecer. Para poder obedecer necesitamos escuchar la orden, porque si no escuchamos una orden, ¿cómo vamos a hacer caso de lo que nos quieren decir? Oíd. A nosotros Dios nos dice que escuchemos. Y esto es algo que de repente a mí me cuesta, no sé si a ustedes, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a obedecer aún en las decisiones cotidianas que tengamos que hacer.
qué sé yo, tengo que ir, después de salir de aquí de la iglesia, tengo que ir a mi casa. Esa es en teoría, ¿no es cierto? Pero lo que realmente nosotros deberíamos hacer es siempre pedirle a Dios que nos acompañe y que nos guíe con lo que nosotros tengamos que hacer. ¿Qué tal si saliendo de aquí encuentro un herido y que necesite que lo lleve al hospital? Pero yo tengo mis planes, yo de ir a mi casa. Tal vez Dios me está hablando por medio de ese suceso y quiere que yo obedezca o quiere que yo haga algo al respecto. Nosotros tenemos muchos planes. Planes pequeños como el regresar a nuestras casas, planes grandes como emprender un negocio, lograr culminar nuestras carreras, formar una familia. Son nuestros planes. Pero debemos estar dispuestos a escuchar cuáles son los planes de Dios por medio de nosotros y en nosotros. Así es. Por eso Jesús le dijo a todos, y ahí estaban incluidos los 12. No solo le decía a las personas que venían de Galilea, le decía a los discípulos también les decía, oíd. Y cuando terminó de dar el mensaje, la parábola que realmente hablaba de agricultura, pero su mensaje era mucho más profundo que eso, dijo en el versículo 9, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. El que está dispuesto a escuchar lo que yo le vine a decir, que escuche. Y el que no le interesa, bueno, ahí que quede, con su duda para siempre. Eso es lo que dice Jesús, y es un mensaje un poco duro, digámoslo así. Prácticamente Dios le está diciendo, si tú me quieres escuchar, pues tienes que intentar escuchar un poco más tal vez. Y tienes que buscar, tienes que indagar. Pero si realmente lo que quieres es que yo te escuche a ti y que yo haga lo que tú quieres, tal vez estés perdiendo el tiempo. Porque recordemos que Dios es rey soberano. Un rey es el que da las órdenes, no el que las acata. El pueblo es quien acata las órdenes, no el rey. Y nosotros estamos acostumbrados a orar siempre a Dios, a pedirles cosas y cosas. A veces son cosas que no son una locura. Señor, ayúdame con la salud de mi madre que tiene esto y esto otro. No es una locura. Pero ¿qué tal si esa madre que tiene un problema de salud X no se cura? ¿Significa que Dios nos escuchó? No, Él sí nos escuchó. Pero Él tiene otro plan, tal vez por medio de esa situación, por medio de esa circunstancia, tiene otro plan que todavía necesita cumplir. Los planes de Dios son insondables. Nosotros no podríamos entender todo lo que Dios tiene planificado para su obra. Por eso debemos estar dispuestos a oír todos los días. El que tiene oídos para oír, que oiga. Versículo 10 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo Jesús, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Aquí vemos que hubo una reacción después de haber predicado todo esto. Terminó de Jesús de predicar y después de eso dijo, a los que tienen oídos para oír, oigan, se acabó, y él se fue y se retiró. Yo asumo que él se acercó nuevamente a la orilla y se apartó a un lado para estar solo, porque dice cuando estuvo solo. Pero dice cuando estuvo solo en el versículo 10, los que estaban cerca de él con los 12, o sea que no solo son los 12 discípulos, sino que hubieron muchas otras personas más que estaban interesados en conocer o entender lo que Dios les quería decir. Los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre esta parábola. Entonces, ¿qué vemos? Jesús queriendo apartarse, y vieron unas personas, 12, más los otros que estaban ahí interesados, que lo seguían a donde él iba, no lo querían dejar solo. Y decían, ¿qué hicieron ellos? Le preguntaron sobre la parábola. Ellos querían entender qué era el mensaje. ¿Y qué les dijo Jesús? Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio de Dios. A vosotros, a ustedes, los que me buscaron, después de yo haber dado el mensaje, a ustedes no solo les voy a explicar este mensaje,
sino que les voy a explicar todo el misterio de Dios. ¿Qué querrá decir con la Biblia con es dado a saber el misterio del reino de Dios? Aquí está hablando Jesús de Dios Padre, pero también está hablando de un reino, del reino de ese Dios. Y nosotros a veces leemos de pasada nomás, ¿no es cierto? Queremos terminar el capítulo y seguimos con lo siguiente, pero aquí está hablando de el misterio del reino de Dios. Dios hay cosas que nos dice y hay cosas que están muy claras, que no hay ningún misterio, como por ejemplo no matarás, es un mandamiento que es claro, no hay ningún misterio al respecto, solo hay que obedecer. Pero también Dios tiene planes y propósitos. Y hay cosas que no son reveladas a todos. Es necesario indagar la palabra de Dios para realmente conocer el misterio de Dios, del reino de Dios. Dios, siendo rey, tiene un reino que nosotros imaginamos, ¿no es cierto? El cielo, una cosa espectacular, que hay ángeles, que hay música, hay manjares. También nos imaginamos el paraíso, cómo habrá sido, cómo va a ser también la tierra renovada. Eso ya el hermano Peter nos va a explicar en unas prédicas nuevamente de Apocalipsis y cosas que no me quiero involucrar. Pero el reino de Dios involucra principalmente el corazón de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Quienes reciben a Cristo como su Salvador y Señor y deciden obedecerlo y seguirlo. Nosotros, quienes hemos decidido seguir a Cristo, nos convertimos en reino de Dios. Y Dios quiere reinar en nuestras vidas. Dios quiere reinar en nosotros y por medio de nosotros. Quiere que nosotros cumplamos su voluntad. Pero para saber lo que Él necesita que hagamos o que no hagamos, necesitamos leer la Biblia. Necesitamos buscarlo a Él. Dice en el mismo versículo 11: a vosotros es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. A los que están fuera, ¿fuera de qué? Pudo haberse referido en ese momento a los que están fuera del grupo de los que le siguieron, a los que se quedaron allá esperando la comida. Pero aquí está diciendo a los que están fuera del reino, más a los que están fuera del reino. Pueden haber personas que escuchen los mensajes, pero no están dentro del reino, solo están oyendo, mas no están escuchando con su corazón. A los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Se les explica, pero no entienden. No entienden. ¿Y qué significa no entender? No entender no significa que no asimilan que Cristo vino, nació por medio de la Virgen María, vivió aquí durante 30 y pico de años, murió en una cruz y fue sepultado y al tercer día resucitó, todo para salvarnos de las consecuencias, de la consecuencia mayor de todos nuestros pecados, que es estar separados de Dios. No es eso, no es entender solamente eso, porque muchos lo entienden. Pero lo que realmente la persona que realmente entiende está dispuesta a obedecer. Porque puede que tú sepas esa historia de memoria y tú la has escuchado todos los domingos. Ah, sí, Cristo murió y resucitó, sí, todo. Y sales de aquí y a hacer lo que se nos da la gana. El creer conlleva más allá que entender. A veces nosotros pensamos que creer es algo mental. No es algo mental. Creer no es algo mental. Creer es algo espiritual. Es doblegar la carne en contra de nuestra propia voluntad, doblegar todo y dejar que Cristo haga todo. Que Dios gobierne nuestras vidas. Eso es creer. La verdadera fe viene en creer que Dios espera lo mejor para nosotros, de nosotros y para nosotros. Y si Dios nos dice: mira, no tendrás adulterio ni andarás en fornicación, nosotros entendemos eso de fornicación. No vamos a estar en cosas que no debemos. Pero salimos de aquí y hacemos lo que se nos da la gana. Significa que no estamos creyendo.
Le decimos, bueno, sí, pero qué aburrido. No, yo quiero hacer esto porque es más divertido. Estamos diciendo, lo que Dios dice sí tiene sentido, pero es muy aburrido, más divertido es esto de acá. No estamos creyendo que lo que Dios tiene en propósito para nosotros es lo mejor para nosotros. Es lo mejor. No hay donde escaparse ni a derecha ni a izquierda. Porque toda cosa tiene su consecuencia. Y hablamos solo de ese pecado, pero hay 1.000.000 de pecados más. Pero para continuar con la lógica del mensaje, si tú dices, bueno, me meto a fornicación. Fornicación tiene muchas consecuencias aquí en la tierra. Enfermedades, embarazos no deseados, pleitos con la familia. No es el propósito de Dios. Eso solo por comentar con ese pecado, pero hay muchos más. Y Dios quiere que no nos vayamos hacia allá porque Él tiene un propósito que nosotros debemos creerlo realmente. Dice el versículo 12, dice, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, y para que no se conviertan y sean perdonados los pecados. ¿Acaso Jesús está siendo un Dios injusto que realmente quiere condenar a esas personas? No, Él les está dando la oportunidad. Él les está dando el mensaje. Son ellos quienes deciden escuchar o no escuchar. Y cuando ellos escuchan, solo oyen, pero no escuchan con su corazón, dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, y para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Jesús está hablando de una realidad de lo que iba a pasar en ese momento. Muchas de las personas que veían los mensajes, porque dice, del versículo 2 dice, para que viendo vean y no perciban. Veían los milagros, veían, pero no percibían en su mente, en su corazón. Versículo 12 mismo dice, y oyendo oigan y no entiendan. Escuchaban los mensajes de parte de Jesús, escucharon también antes a Juan el Bautista, pero no entendían. Y versículo 12 dice, para que no entiendan y para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Estas personas que escucharon los mensajes, estas personas que vieron los milagros, fueron los mismos también, muchos de ellos, que decían crucifíquenlo. Porque si vemos en la historia, vemos aquí en el Evangelio, dice que decían a Barrabás suéltenlo y a Jesús crucifíquenlo. Decían a la multitud, mucha gente. ¿De dónde salió esta gente? Son los mismos que andaban atrás de él también por interés. Viendo los milagros, vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Cuidado, nosotros hoy estamos escuchando el mensaje y estamos viendo la vida de las personas cambiadas y no querramos ver y no querramos escuchar y crucifiquemos a Cristo. Vamos a ser culpables de esa sangre. Los que no viendo no ven y escuchando no oyen. Dice el versículo 13, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Jesús también le llamó la atención ahí a los discípulos y a los que están con él. ¿Cómo que no entienden lo que les estoy diciendo? O sea, ¿en qué estoy invirtiendo mi tiempo con ustedes? Jesús es duro también con los que están con él. Es verdad que Dios es amor, pero también, como decía el hermano antes, también es corrección. Y también nos llama la atención, y un padre que está enseñándole a su hijo a escribir tiene que a veces portarse duro con el hijo para que pueda aprender a escribir bien y tenga buena letra cuando sea adulto. Si no es duro y si lo deja que escriba como él quiera, siempre va a ser garabato y va a ser un doctor. Pero eso no es lo que quiere Jesús. Quiere que realmente escuchemos y entendamos, indaguemos. Dice, ¿no sabéis estas parábolas? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas demás? Los reprendió a los suyos, y los suyos no necesariamente son los que entienden toda la Biblia. Eso es importante comprender. No es necesario que
Los suyos no necesariamente son los que entienden todo, porque entender es una cosa, sino ¿quiénes son? Los que están deseosos de entender y de obedecer. Porque a veces asimilamos que comprendemos así, entiendo esto de la Biblia así, ya me aburre, seguimos lo siguiente. De un mismo párrafo, de una misma porción de la Biblia, podemos tener 10 mensajes de parte de Dios y todos correctos. Por eso no podemos decir, yo ya leí esto, voy a leer otra cosa más interesante. Si Dios te permitió escuchar hoy este mensaje, de repente tiene que decirte algo de una forma diferente. Igual para mí. Muchas veces leo la Biblia 2 veces por el mismo párrafo y termino de entender otra cosa, otro mensaje que refuerza tal vez el mensaje anterior. Dios siempre quiere que entendamos y que estemos deseosos de escuchar. Versículo 14 dice, el sembrador, y ahí comienza a explicar. Y Jesús es claro aquí explicando. El sembrador es el que siembra la palabra. Entonces, si el sembrador es el que siembra la palabra, ¿qué es la semilla? La palabra. Porque dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Un sembrador en el campo, ¿qué siembra? Semillas, ¿no es cierto? Si el sembrador siembra semillas en el campo, aquí espiritualmente equivale que el sembrador, que es el que siembra la palabra es la semilla. A veces pensamos que nosotros somos la semilla, o de repente hemos tenido un mal concepto al respecto, o que la semilla es la salvación. La semilla es la palabra de Dios, y el sembrador es quien la siembra. ¿Quién es ese sembrador? Versículo 14, leemos, ¿no es cierto eso? También podemos ir a Mateo capítulo 13, 37. Y aquí nos responde quién es ese sembrador. Mateo capítulo 13, versículo 37. Si no lo tiene, yo se lo puedo leer. Dice el versículo 37, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el sembrador entonces? Jesucristo. Jesús es el Hijo del Hombre. Jesús es el sembrador. ¿Y qué siembra? La palabra de Dios. Entonces, empecemos a entender esto poco a poco, ¿no es cierto? Jesús es quien siembra la buena semilla, que es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es la palabra? Nosotros decimos la palabra es la Biblia, es verdad. Pero la palabra de Dios es también lo que Dios nos quiere decir a nosotros. El mensaje de Dios. La orden de Dios para obedecer. El evangelio de Dios, el mensaje de salvación. Ese es el mensaje, esa es la palabra. Todo lo que Dios diga es palabra de Dios. Tenemos la Biblia para entender, pero también hay veces que Dios nos habla por medio de otras personas. Y de repente hay personas que digan, mira, tú no deberías hacer esto si no estoy de acá. Dios está hablando por medio de esa persona. No, esa persona no es Dios, pero Dios está hablando, tal vez usted utilizando a esa persona para hablarnos un mensaje. Dice en una parte de Dios que aun si nosotros no habláramos, las piedras hablarían. Dios puede usar cualquier cosa para hablar y nosotros no podemos limitar a Dios. Dios es quien nos limita a nosotros. Pero en este caso en específico, el sembrador es Jesús y es el que siembra la palabra de salvación, el mensaje. Hermano, una pregunta, pero también dése cuenta que él dice, una semilla cayó en tierra buena, otra cayó. Allá voy. Esas son las personas. Gracias hermano, usted está pilas, qué bueno. Eso me alegra mucho, que esté pilas el mensaje. Entonces vamos a ver, el sembrador es Jesús, la semilla es la palabra. ¿Qué somos nosotros? Buena pregunta, hermana. Nosotros somos la tierra. Somos la tierra. Pero, ¿qué tipo de tierra? Hay varios tipos de tierra y vamos a comenzar el versículo 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra. O sea, en quienes se siembra, está hablando de esas personas, las personas en las cuales se siembra la palabra, ¿no es cierto? Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Algo que quiero aclarar es que todos son tierra.
porque no puede sembrarse en una piedra. Todos son tierra, pero aquí dice en el versículo 15, son la tierra que junto al camino. Y quienes son agricultores saben que hay tierra tanto al filo de la guardarraya, hacia adentro, hasta el lindero, todo eso es propiedad que se puede sembrar. Pero dice que hay la tierra que está junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿El ave quién es? El ave que roba la semilla, ¿quién es según este versículo? Satanás. Satanás es esa ave. Pero hay algo que quiero aclarar. Las personas que se encuentran junto al camino, ¿qué representa esto? Comodidad. Es una persona que está cómoda. Cuando una persona llega como agricultor, lo primero que ves del camino a la tierra es lo más limpio. Sí, y si tú ves más adentro, está más duro la agricultura. A veces al lindero está. Lo más cómodo es vivir junto al camino. Por eso cuando uno tiene una finca, hace la casa junto al camino. Aquí en la carretera vemos que hay muchas fincas junto a la carretera. Es la comodidad de este mundo. La comodidad de este mundo. Hay personas que están bien como están y no quieren cambiar en nada. Eso es lo que está diciendo esta palabra. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, escuchan, ¿no es cierto? Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Hay que tener cuidado con la comodidad, porque la comodidad, una vez escuché una prédica del hermano Peter, Dios no quiere que nosotros estemos cómodos, Satanás quiere que estemos cómodos. Porque a veces la comodidad nos da como una especie de bienestar. Me siento bien, estoy tranquilo, estoy cómodo, no me falta nada. Soy una persona feliz. Cuando no nos falta nada, no buscamos a Dios. Eso no es así. Y cuando no nos falta nada, no solo que no buscamos a Dios, sino que estamos cerca de aquellas aves que es Satanás, para que nos hagan daño. Y el daño no tiene que ser físico. A veces pensamos, Satanás me atacó, por eso yo tengo este cáncer. O Satanás me atacó y yo por eso perdí a este familiar. ¿No? A veces Satanás actúa de una forma que tampoco nosotros entendemos, y Satanás de repente quiere mantenernos lo más cómodos posibles para no necesitar de Dios. ¿Sí? Si nosotros tenemos circunstancias difíciles en nuestras vidas, de repente tenemos que dar gracias a Dios por esas circunstancias, porque gracias a esas circunstancias nos acercamos a Dios para buscarlo a Él. Eso no es así. Hay que buscarlo en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Siempre dar gracias. Así es. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Hay algo que también es interesante en esta representación, que a Satanás lo representa como un ave, ¿no es cierto? Recordemos que también Satanás es tomado como el príncipe de la potestad del cielo. Veamos en Efesios capítulo 2, versículo 1. Antes que pase allá, usted hablaba hace un momento de la comunidad. Justo quiero reflexionar que toda persona, todo hermano, todo el que vive en esta tierra, que adquiere algo con comodidad o con facilidad, pronto también se va. Así es. Pero ¿quién adquiere con sufrimiento, con sacrificio, con tenacidad, con constancia? Eso perdura para siempre. Así es. Gracias, hermano. Amén. Si hay hasta un dicho, dice, lo que fácil llega, fácil se va. En todo eso se confirma el mensaje de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y dice, el Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros, Cristo nos dio vida a nosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad. Y aquí está hablando otra vez de corriente, siguiendo la corriente, siguiendo el camino de este mundo. Todos estábamos ahí felices, haciendo lo que se nos da la gana. ¿Según qué? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme Él lo quiere. Él quiere que seamos así realmente. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es un poco difícil de predicar a una persona que lo tiene todo. Por eso también los pobres a veces son más los que se acercan a Dios que los que tienen dinero, ¿no es cierto? Porque la necesidad física hace buscar a Dios, la necesidad material. Es importante que cuando recibimos y somos abastecidos por Dios, dar gracias. Porque si no, estamos siendo iguales, ¿no es cierto? Versículo 15, ¿no es cierto? Para reforzar sobre la palabra que es la semilla, vamos a ir a Romanos también, capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí está confirmado. Aquí está hablando de qué es lo que realmente debemos escuchar, la palabra de Dios. Y 1 de Pedro 1, 23 dice, si no lo tienen no hay problema, yo le leo, dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Un día nosotros no vamos a estar aquí. Eso está estipulado por Dios, que nacemos, pero también que morimos. Todos vamos a morir. Pero la palabra va a seguir, que vive y permanece para siempre. Y así, y ahí tenemos los que son del suelo, que están, es tierra, recordemos que son suelo, es tierra fértil, pero está junto al camino. Vamos ahora al versículo 16 de Marcos, ¿no es cierto? Estamos en Marcos 4, 16 dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esto que dice pedregales es tierra poco profunda. Y le comentaba al hermano, antes que estábamos conversando, que yo estuve en Loja este fin de semana, por eso no estuve el fin de semana pasado. Y allá es bien dura la agricultura, porque la tierra está llena de piedras. Y hay partes en las que la tierra se va desapareciendo y va asomando la roca madre. Hay unas rocas grandes. La agricultura en medio de un terreno pedregoso es difícil. Y dice este versículo, en el versículo 16, dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Pedregales significa una tierra poco profunda. Hay tierra, pero es poco profunda. Y debajo de eso hay una masa de roca. No hay nada más. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Ellos escucharon el mensaje y están felices de haber escuchado. Entendieron lo que se les decía y están felices de saber que pueden ser perdonados sus pecados. Pero el versículo 17 dice: pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, son dos cosas diferentes. Una cosa es tribulación y otra cosa es persecución. Tribulaciones son cosas que podemos sufrir, ya decían antes, de repente una enfermedad, la pérdida de un familiar, circunstancias de la vida que Dios permite a veces para probarnos y para hacernos crecer. Esa es una tribulación. Pero la persecución es que tú vayas a predicar el mensaje y seas rechazado y a veces perseguido. Y hay países en los que
se prohíbe predicar el mensaje de salvación. Un ejemplo de ellos, Irán. Muchos países más que tal vez no recuerde ahora. Gracias a Dios aquí en Ecuador no se prohíbe. ¿Hay alguien a quien le hayan prohibido evangelizar en algún lado? Yo creo que no. Hermano, usted que ha recorrido predicando, no le han prohibido, ¿no es cierto? En todas partes. En todas partes. Yo entiendo que en Europa hay partes en las que tú no puedes ponerte en un parque a predicar porque llega la ley y hasta te lleva preso. En países de Europa pasa esto. Países muy desarrollados. Sin embargo, aquí en Ecuador gozamos del derecho a evangelizar a todos. Todos pueden escuchar. ¿Qué dice? No tienen raíz, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Terminan desertando. Nunca fueron salvos. Quiero aclarar esto, ellos nunca fueron salvos. No es que se salvaron y después perdieron la salvación. No, la verdadera salvación queda, más adelante vamos a ver. Versículo 18 dice: estos fueron los que fueron sembrados en espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ellos son diferentes, ¿no es cierto? Ellos sí escuchan, asimilan el mensaje, empiezan un proceso, pero los afanes de este mundo comienzan a bloquear el avance. Y dice, y los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Las codicias de otras cosas. ¿Qué significa otras cosas? De que tienen sus cosas, pero quieren tener otras cosas más. Ahí está diciendo, o sea, querer tener más y más. Y yo creo que eso está presente casi en la mayoría de personas. Algunas decimos es el deseo de superarnos. Y es verdad, no está mal querer tener una casa, no está mal querer tener un carro. Lo malo es estar infelices con lo que ya tenemos. ¿Sí me entienden la diferencia? No es malo desear tener algo. Es malo aborrecer lo que ya tenemos. ¿Sí? Si nosotros tenemos una casa de caña, debemos estar felices porque Dios nos tiene en esa casa de caña. Podemos anhelar tener una de cemento, pero eso no nos debe quitar el gozo de tener lo que ya tenemos ahora. Si tenemos una pierna, debemos estar felices porque de repente no tenemos la otra, pero debemos estar gozosos de que sí tenemos una. ¿Entiende lo que le digo, hermano? No está mal tener un sueño. Lo malo es quitar a Dios el lugar que se merece y adorar ese sueño. Y hacer todo por lograr ese sueño. Y hacer cosas que a veces nos llevan a cometer pecados sobre pecados, mentir, estafar. Y eso no tiene... Eso es lo que pasa con las bandas en la actualidad. Ellos desean tener cosas, pero es un deseo desmedido y entregado a Satanás. Los afanes, dice, las riquezas, los afanes, las codicias, entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. ¿Han escuchado o vieron las noticias ustedes de Morero? Este señor que estaba en la cárcel, no sé si murió o no murió, pero él asistía a una iglesia, ¿sí sabían? Y la pastora, porque él iba a una iglesia que tenía pastora, la pastora lo visitó. Y él decía, él estaba cegado en su entendimiento entenebrecido y decía, no entiendo por qué me pasa esto si yo lo busco a Dios y yo soy bueno. Él estaba seguro de que él era bueno. Eso entenebrece el corazón de un ser humano. Los deseos desmedidos. La pastora le dice, no, tú te has apartado de Dios. Y por eso Dios te tiene donde tú estás. Tú nunca recibiste a Cristo, le dice. Entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Y versículo 20, para terminar, dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. ¿Quiénes? Los que oyen la palabra y la reciben
¿En dónde? La reciben no en sus oídos, no en su mente, en su corazón. Y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Pero recordemos algo, nosotros no somos la planta. En este ejemplo, somos la tierra. ¿Y qué produce maíz? Si sembramos maíz, ¿qué va a producir? Maíz, ¿no es cierto? Si sembramos la palabra, ¿qué va a producir? No nos vamos a inventar otra Biblia, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que si llega a nosotros la palabra, la recibimos con gozo, nos va a dar la necesidad de predicar la palabra. Esa es una de las formas más fáciles de saber si eres o no eres salvo. Es que sientes la necesidad de predicar, de dar el mensaje, de dar así sea una palabrita a alguien que tú ves que necesita. Y así sea de dar un folleto, lo que sea, pero que no te dé vergüenza, que no te dé temor, que no te dé miedo, que no te dé pereza. Eso es una de las formas más fáciles de saber que eres esta tierra. Y vas repartiendo la palabra, repartiendo semillas a otras tierras que puede que produzcan, puede que no. Ese no es nuestro problema, porque el sembrador es otro. El sembrador es Cristo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es repartir la semilla. Eso es todo. Y en los tiempos de Cristo habían estos 4 tipos de personas. Hubieron los 4 tipos de personas. Y les voy a dar un ejemplo. Los que estaban junto al camino, aquellos que ni medio escuchaban, no les interesaba, son los fariseos. Ellos escucharon y entendían lo que escuchaban, pero no les interesaba. Ellos estaban cómodos en su estatus social, eran muy poderosos, muy fuertes, escuchaban y hasta repudiaban lo que escuchaban. Los que estaban en pedregales, un ejemplo más claro es Judas. ¿Qué decía lo de los pedregales? El versículo 16 dice: son los que asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, cuando oí la palabra, al momento la reciben con gozo. Judas estaba feliz con Jesús, atrás de Jesús y escuchando todo el tiempo. ¿Pero qué pasó? Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Cuando viene la tribulación, la persecución a causa de la palabra, tropiezan. Él tuvo la oportunidad de entregar a Jesús y lo hizo. Vio que Jesús no era tal vez el Mesías que esperaba Israel. Israel esperaba un Mesías, pero un Mesías poderoso, un rey que venga a gobernar y a aplacar a los romanos y a terminar con la esclavitud. Y Jesús no vino a hacer eso, vino a hacer otra cosa. Entonces él tenía otra visión. Los que se dejan afanar por las riquezas, vemos al joven rico. El joven rico fue, lo buscó a Jesús y escuchó lo que le dijo Jesús, y Jesús le dijo: vende todo y entrégalo a los pobres y ven y sígueme. El joven rico se fue triste, dice la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que él no iba a vender sus cosas. Estaba afanado, con su afán no iba a ser. Y tenemos también los apóstoles, ¿no es cierto? Ellos sí escucharon y llevaron el evangelio a donde más pudieron. Hechos capítulo 8, versículo 4. Hechos 8:4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Aquí hay una persecución de los primeros cristianos. Ellos, en vez de huir y esconderse, huían, pero iban esparciendo semillas. Eso es lo que iban haciendo. Un cristiano, si realmente somos cristianos, debemos de no pedirle a Dios que nos dejen de perseguir o que dejemos de sufrir, sino que pedirle a Dios que nos utilice por medio de las circunstancias y que Dios nos muestre de qué forma nos quiere utilizar en medio de nuestra enfermedad o en medio de nuestra persecución o cualquier otra cosa que nos suceda. Entonces, hermanos, este es el mensaje. Si alguna duda tienen, pregúntenle al hermano Peter. Él sabe si me equivoqué o no. Pero es importante esto, que nos hagamos esta pregunta: ¿qué tipo de suelo somos?
o qué tipo de suelo queremos ser. Amén.